De todos los equipos con los que te tocó jugar, ¿con cuál te quedarías si tuvieras que dar un último partido para salvar a la tierra? Tienes que, ¿con qué equipo te quedarías? ¿Con el Santos, aquellos de los campeonatos y de Sí, la Conca Champions? ¿Con la selección mexicana de los Juegos Olímpicos? Digo, bueno, ahí ya estamos mezclando dos, pero vamos a quedarnos en clubes. ¿Con cuál te quedarías? ¿O con cuáles? A lo mejor tienes varios. eh, me gustó. A ver, Santos teníamos un equipo. Es que en todos los equipos en los que estuve teníamos buenos equipos. O sea, y por eso digo que Oribe es el resultado de todas las personas con las que convivió, porque desde chavito siempre conviví con los mejores. Yo tenía 21 en Monterrey y todavía jugaba Misael Espinosa, Sí. entonces, que fue referente de Chivas, el de Monterrey, de selección. Te tocó el Guille Me Franco tocó el también. Guille Franco. Cuando llegué a Morelia todavía jugaba el Tato El Noriega. Tato, sí. Tato Noriega, Darío Franco. O sea, me tocó mucha gente muy experimentada y, y no pudiera elegir. O sea, pudiera armar un 11, güey, Un para once ganar un ideal. 11. Y justo así se llama el libro, mi 11 ideal, güey, que yo voy más al 11 ideal. O sea, dentro de esas personas, porque siempre tienes un equipo que te va a construir, que te va a ayudar, güey. Sí. O sea, aunque nos las demos de muy chingones, necesitas a alguien. Sí, somos seres sociales aparte. Necesitas a alguien y necesitas dar. Porque también es otra de las satisfacciones más grandes, el dar, güey, aunque no te van a regresar lo mismo que tú les des. Oye, de estos jugadores que mencionas, el Tato Noriega, el Guille Franco, Misael Espinosa, de una generación antes a la tuya, ¿cómo era esa mentalidad de ellos? Digo, tú ya eres una generación antes de la generación actual y te tocó el pre-redes sociales y entrar al Sí, mundo de redes sociales al final de tu carrera, pero la generación anterior a la tuya, ¿cómo era una cuestión de mentalidad? O sea, ¿cómo los comparas con tu generación y con la generación nueva? eh, ¿Eran más duros? sí, yo ¿Eran...? creo que de mentalidad eran mucho más duros en el sentido de que entendían perfectamente que lo que importaba era la competición, el día del partido. Ok, O sea, si por acá te ibas de fiesta, te ibas a no había tanta repercusión porque el día del partido lo dabas. Y también creo que el fútbol no era tan físico mm, como lo es hoy, sí, que eso ha cambiado. Hoy es mucho más físico que en otras veces. Hoy tienes que correr muchísimo. Y me tocó las, o sea, las dos etapas. Me tocó la última donde o sea, yo tenía 37, 38 y me querían exigir que corriera como un chavito de 18. sí, 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 Vamos a ver, muchas veces, o la mayoría de las veces, te va a salir mejor con experiencia que con rapidez. claro. Entonces, pero esas dos etapas, para mí, el hecho de que no había redes sociales, o sea, podías estar en otros Sí, lugares había más no idóneos, o hermetismo, sí. sea, Había más mística, sí, ¿no? sí, sí. Claro. Y también creo que había más talento porque se priorizaba más el tema técnico. Técnico, que fueras buen jugador con la pelota, que tuvieras. eh, y creo que también era muy específico. Yo ponía de ejemplo el otro día, estábamos platicando con Luis, con Jared, con Jorge Campos. Y yo ponía de ejemplo que hoy los entrenamientos. Hoy es más un atleta, base y entrenas en el colectivo. 1 hora y media más o menos dura el entrenamiento máximo. Luego tienes tus cuidados, rehabilitación, esto, y vuelves a entrenar la parte física en la tarde en gimnasio, si tienes que hacer otra vez rehabilitación o recuperación. Y antes los entrenamientos eran muy largos, pero en esos entrenamientos eh, te daba la oportunidad de mejorar. ¿Por qué? Porque si te querías quedar a hacer centros y remates, elegías a un buen centrador o a los que normalmente jugaban en esas posiciones y empezaban a tirar centros. Ellos estaban perfeccionando sus Sí. centros. El que estaba rematando estaba perfeccionando su remate. Ponías al portero y el portero estaba perfeccionando sus salidas o sus atajadas dentro del arco. Entonces había una mejora colectiva. Hoy
termina el entrenamiento y te revisan el GPS y dices, tú ya no puedes entrenar más, ya te tienes que salir. O sea, Por las métricas por que te las arroja de que ya métricas que estás te arroja cansado, que según ya estás cansado, el ácido no láctico y todo ese pedo, ajá, ¿no? O sea, pero yo creo que también tienes que darle la oportunidad al jugador de conocer su cuerpo, sí, de entender perfectamente cuánto te puede dar el cuerpo en sí del jugador. sí, O sea, porque si yo no conozco mi cuerpo, yo perfectamente sabía cuando ya no daba más, yo era el primero en decir, sabes que no me da, güey, sí, sí, no sí. me da. Pero, y entendías el hecho de que te estabas jugando. O sea, si sabías que venía por delante un partido importante, entonces ya ahí levantas la mano y dices, pues ya estoy cansado, ya sácame. Pero si venía un partido donde podías tú arriesgar tu físico para poder ganar o para poder estar, pues lo arriesgabas. Claro. Y te daba esa oportunidad de conocerlo, de conocerte perfectamente hasta dónde podías llegar. A mí me parece que el tema físico depende más del estado mental que de otra cosa. Sí, digo, también es el mismo argumento para todas las herramientas hoy en día de inteligencia artificial y tecnología, que pues te atrofia ciertas partes que antes tú las hacías mecánicamente, Ujú. ¿no? O sea, te conocías mejor y entendías cómo se siente tu cuerpo y tenías más información y no dependías tanto de la asistencia de la tecnología. Ese cambio de entrenamientos, o sea, el formato siempre era el mismo mañana y tarde, o era uno largo, o sea, como eso que me, De o sea, antes. ajá, antes Antes era uno largo, a nada veces más era uno. sí, Ah, ok. era uno. O sea, y cada jugador elegía si quería entrar al gimnasio, si quería. ¿Y cuánto duraba ese Era otra. entrenamiento largo? Yo creo que algunas veces de entre 3 y 4 horas. Y eso Pero era más o menos cuándo lo quitó, o sea, cuándo cambió. No sabía, yo no. con la metodología de. Es que no sé cómo se llama la metodología, pero cambió cuando revolucionaron el fútbol, que vino Guardiola a cambiar muchas cosas. Ok. Ahí cambió. Y todos los clubes mexicanos los adoptaron al mismo tiempo o fue gradual? Fue gradual, fue gradual, te digo, sí, al principio todavía usábamos el GPS, pero pues no le hacían mucho caso y los más grandes también decíamos, todavía puedo dar más, me siento bien. No, pero ya tu GPS dice que, sí, yo me conozco, Sí. entonces te daba esa oportunidad de hacerlo y también depende de los entrenadores. Sí, es que sí, sí está cabrón como cuando le metes tecnología, sí matas muchos estilos también de jugadores. O sea, pasa obviamente en el fútbol, pasa corriendo también, o sea, ya hay como ciertas metodologías que te dicen, no, si quieres correr largas distancias, entra en la zona 2 y como que te estandariza, ¿no? Que científicamente tiene un porqué. Pero si matas otros estilos, en el póker pasa lo mismo. Ahora también el póker ¿No? se resolvió en la década pasada con el GTO, que le Sí. llaman la teoría del juego. Ujú. Y pues todos los jugadores que eran como mañosos así de casino, pues vaya, ya no es vigente su juego ante la teoría Ok, moderna. Eso también, o sea, no lo había relacionado con el fútbol y por lo mismo antes el talento como que tenía más cabida para destacar, ¿no? Porque claro. esto hace que los jugadores se vuelvan más como robóticos, más físicos y es más... Y yo creo que también le sumaría que el hecho de que hoy profesionalizamos a los niños desde muy temprana edad. O sea, no los dejamos que disfruten realmente el fútbol, que entiendan que a veces es necesario hacer hasta 4 o 5 toques y Sí, no necesariamente tienes que ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿no? O sea, hay momentos en los que te vas a tener que dar vuelta, te vas a tener que girar, que no la vas a tocar porque el partido amerita que no la toques. Entonces, hoy los profesionalizamos desde muy temprana edad y queremos que los niños hagan también, creo, esa es opinión personal, he visto que hay muchas lesiones y yo creo que tiene que ver con el que estás enseñando a los niños a entrenar cosas que tu función motriz no ha desarrollado por completo, güey. ok. O sea, es lo que estoy creyendo. O sea, pero hay muchas lesiones de rotura de ligamentos, entonces, y A cada vez edades hay muy más tempranas. a edades muy tempranas. Ahora no había pensado eso. O Y, sea, y también en la femenil hay muchas lesiones. Algo tiene que ver con el tema hormonal o o sea, femenino, sí, como de si distribución inclusive de peso, de centro de todo. gravedad, todo eso, ¿no? Todo eso influye.
Esa manera, o sea, esa profesionalización a temprana edad, ¿lo ves aquí en México también? Sí, 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 sí. Tengo amigos que me dicen, oye, ¿a dónde llevo cuál es la mejor academia donde puedo te digo? Y digo, déjalo que juegue, déjalo que disfrute. Si tienes la oportunidad, vete con él a jugar. O sea, juega con él. Porque al final de cuentas, eh, vas a generar en el niño una conexión papá e hijo Sí, y además vas a hacer que le guste el deporte, porque que le guste el deporte, no que lo entrene porque tú quieres que sea. Además, o sea, para que llegues a primera división, o sea, el 98.2 no llega, güey. O sea, ya aunque estén registrados. sí, sí, sí. O sea, Sí, imagínate los que llegan a Elite, o sea, el este, porcentaje es muy, muy bajo. está interesante también porque, o sea, esta parte que me lo han mencionado también algunos jugadores de que la parte táctica del futbolista mexicano a comparación del futbolista europeo carece un poco de eso, pero este es otro acercamiento al juego también pues de dejar que los niños vivan su desarrollo, ¿no? Y que se enamoren del deporte, porque también si entrena robots llega al punto en donde a lo mejor son grandes jugadores, pero terminan su carrera odiando, ya queriéndose. Sí, hoy también no he revisado bien, no me he metido a investigar a fondo, pero hoy también el futbolista es más desechable que antes, güey. Sí, O sea, antes el futbolista duraba muchos años. Hoy, de 23, 24, si no diste, hoy yo sí, no sí, hubiera sí. jugado ya. Sí, qué Hoy, cabrón. en la época actual, no hubiera jugado. Yo jugué porque me aferré a estar, güey. ¿Por qué son más desechables? Porque hay más, porque Porque hay más. hay más y está más peleado, ¿no? Ya las métricas ponen bien reñido a todos, entonces dices, bueno, este no rindió, el que Ujú. sigue, ¿no? Sí, tienes la oportunidad de sacar, de traer otro extranjero, de poderlos cambiar como tal.